Pues vamos a empezar. Bueno, tal y como ha dicho Javier, yo voy a hablaros un poco siguiendo con las últimas presentaciones que hemos hecho en el VLC Softing, años anteriores, donde creo que fue en 2018 empezamos a hablar ya sobre car hacking, los vehículos autónomos que iban a venir y todos los ataques que podían ir relacionados con el vehículo autónomo. Y bueno, como ya estamos un poco más cerca del vehículo autónomo, no como hemos comentado en alguna ocasión, como ha dicho antes Miguel, que no le vas a poder decir en la oficina aún, oye Kit, ven a recogerme, pero sí que estamos un poquito más cerca pues, de poder quitar las manos del volante en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, pues quería hablaros un poquito de eso y cuando hice el pequeño resumen para añadir en la página web del VLC Softing, yo me ponía en la parte del supervillano, pero a GMV no le ha hecho mucha gracia esto. Así que, bueno, vamos a ver distintos ataques que hay y cómo podríamos protegernos nosotros como usuarios. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, empezamos por cómo llegamos a esto, ¿no? Al principio lo que teníamos era, pues como veis ahí, un pequeño tacómetro que compramos a través de eBay con todos los cableados necesarios y unas pocas EQs. El resto de tráfico del CAN bus, de la red intravehicular, lo simulábamos con una Raspberry Pi y bueno, al final pues conseguíamos hacer ciertos ataques como el que veis ahí en la diapositiva, donde el coche parece que está en marcha, ¿no? Tenemos gasolina más o menos suficiente, tenemos una temperatura de motor óptima y bueno, podemos simular como que el coche está a tope, ¿no? Por la carretera. Esto, bueno, pues nos dio cierto grado de conocimiento, pudimos analizar todos los datos que viajaban a través de la red del CAN bus, que no es algo sencillo porque cuando diseñaron la red del CAN bus, lo que hicieron para protegerla un poco fue no documentar, ¿no? O sea, lo de la seguridad por oscuridad llevado al pie de la letra. O sea, si no documento el protocolo, nadie me puede atacar. Lo que pasa es que, claro, al paso, como han ido pasando muchos años desde entonces, porque esto fue al final de los 80, pues hoy en día ya tenemos todo el protocolo más que documentado a través de ingeniería inversa y podemos realizar un montón de ataques, ir probando cosas, las nuevas EQs que van saliendo para distintas funcionalidades, ahora luego lo veremos. Y bueno, empezamos un poquito así. Como veis, con ese tacómetro de segunda mano, creo que era de un Volkswagen Polo, creo, o algo así, y hoy en día pues tenemos algunos coches, como el que veis ahí en mi foto de Tinder, que digo yo, y sobre estos coches pues estamos realizando ataques de continuo. Sí que es verdad que este último año pasado, pues como estábamos trabajando desde casa, no ha sido fácil acceder al vehículo, entonces hemos tenido que aparcarlo y hemos podido hacer pocas cosas, pero bueno, la verdad es que es un proyecto bastante chulo dentro de GMV, además es un proyecto de innovación que nos ha permitido acceder a distintos proyectos, que ahora luego os contaré un poquito así por encima porque tenemos un montón de NDAs firmados, pero bueno, muy interesante porque al final es juntar cosas que molan mucho, ¿no? Que es el hacking y coches. Entonces parece que salir de la oficina un rato y estar dentro del coche pues conectándole distintos dispositivos, analizando tráfico y tal, pues a mí por lo menos me gusta mucho más pues eso, que estar ahí entre cuatro paredes haciendo documentación. Y yo, ¿cómo he llegado aquí? Mi camino ha sido un largo camino. O sea, la primera incursión que tuve yo en el mundo de los coches fue esta que veis aquí, el Nightmare Rally, en el 86. Mis padres me acababan de comprar un ordenador, un Spectrum 128K, ojo, que mi padre ahí tenía pasta. Y el primer juego que jugué de coches fue este, que precisamente lo regalaban con el ordenador, con el Spectrum en ese momento, ¿no? Si no lo regalaban, te lo podías comprar tú, valía 595 pesetas. Bueno, y como veis, bueno, pues generaba unas expectativas un poco diferentes, porque como podéis ver ahí en la portada, hay un Lamborghini Countach, el modelo V12, un poco tuneado con llamas y cosas así, pero joder, es un Countach V12, ¿vale? Y luego cuando empezabas a jugar al juego, que es ese pantallazo que veis ahí, además ese pantallazo es precisamente del Spectrum, los 8 colores por pantalla que mostraba el Spectrum en su momento, pues ya veis, parece algo parecido a un Score XR3 o algo así, lleva una doble cola de escape bastante tunera. Y bueno, pero ahora sí el coche ya andaba, 160 millas por hora, son unos 250 kilómetros por hora en un Score XR3, no está mal, y con 4 marchas. Y ya os digo, este fue mi primer momento así de coches, de conducir yo mismo, ¿no? Aunque fuera en un simulador. Y la verdad es que tiré muchísimas horas en este juego.
Luego ya pasé a juegos un poco más, no sé, con más capacidad, ¿no? Low Run. A mí yo jugaba Low Run solo por la rubia esa que se iba girando para atrás, guiñándote el ojo. O sea, solo por eso ya valía la pena jugar. Claro, siempre que no te salías de la carretera, sino ya no guiñaba ojos. Y no sé si os acordáis de Low Run, o sea, el típico que había en las recreativas ahí con el volante, ¿no? Que tenías un cambio de marchas con 2 marchas solo, la high y la low, y ya está. Y además, aunque en su momento pareciera un juego largo y no sé, y currado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, solo tenía 5 niveles, que además tardabas 90 segundos en pasártelo, era el tiempo máximo que tenías para pasarte un nivel según fueras pasando los checkpoints, ¿no? Y la verdad, bueno, es que el juego era bastante divertido, pero ya os digo, en menos de 5 minutos, un poco más de 5 minutos te habías acabado el juego. Como podéis ver, la versión de Mega Drive, que fue unos años después, rememorando Outrun, ya no sale un Ferrari, ya no sale el Ferrari Testarossa este que popularizó también Don Johnson en Miami Beach, corrupción en Miami. Y bueno, ya no sale el Ferrari porque la licencia que les dio Ferrari a Sega pues eso, para poder poner el Testarossa en el juego había caducado. Entonces, en las últimas versiones de Outrun ya no hay Ferraris, hay algo parecido, pero no es un Ferrari. Y de ahí, bueno, pasamos a un simulador puro y duro con el que también entrené, por decirlo de alguna forma, muchísimo, que es T-Duel, el Test Drive 2. Otra vez en imagen de Spectrum, qué pantallazos tenía, qué gráficos el Spectrum, madre mía. Pues el Test Drive 2, simplemente podías elegir entre el Porsche 959, el famoso de los 40 millones, ¿os acordáis? Y el Ferrari F40, que sacó Ferrari para el 40 aniversario de la marca, que también costaba pues otro pastizal, ¿no? Eran los dos buque insignia en cuanto a la conducción deportiva de la época. Y bueno, eso que veis ahí es el interior del Porsche, se supone, ¿no? Los simuladores no estaban muy currados en ese momento. De hecho, no tenía ni siquiera una sensación de velocidad. O sea, tú estabas jugando al juego y sí veías coches de frente y demás, pero a ver, que yo tenía 12 años. O sea, no sé, tampoco esperaba un simulador que pudiera bajar la ventanilla y sacar la cabeza y que se me volara el pelo al aire, ¿no? Entonces, pues eso, para el juego del día a día, pues también estaba bien. Luego sufrimos un buen cambio, esto era, ya veis, en el 89, y el siguiente buen simulador de coches que salió fue el Need for Speed. ¿Vale? El famoso Need for Speed. Esto ya veis, cambian aquí los gráficos. Cambian los gráficos porque todos los interiores de los coches estaban licenciados por las distintas marcas. O sea, esto molaba mogollón. O sea, tú podías ir probando todos los coches que había, que además había un montón de coches, y veías el interior como si estuvieras sentado al volante, más o menos, gráficos de la época, ¿vale? Como podéis ver, las físicas tampoco estaban muy bien conseguidas. La segunda imagen esa que veis ahí, 206 kilómetros por hora girando el volante 45 grados, no parece muy buena idea. ¿Vale? Pero bueno, era la última vez que podíamos jugar a un simulador desde dentro del coche, porque a partir de entonces las métricas mejoraron mucho y claro, o sea, desde dentro del coche ya no podías ir a esas velocidades de vértigo porque no veías nada. Joder. O sea, en un coche normal tienes un parabrisas mucho más grande, puedes mirar por los retrovisores, por las ventanillas y tal, y tienes pues una sensación del perímetro que no tienes en estos simuladores. Entonces, a partir de este momento, del 94 así, ya empezábamos a jugar con el típico coche que ves delante, ¿no? Tú estás como en una cámara de detrás para poder controlarlo mejor, sobre todo los derrapajes y tal, que desde dentro del coche en estos simuladores, pues claro, no se podía ver. Luego no tiene mucha relación directamente con los coches, pero tenemos este juegón, el Street Fighter 2, ¿os acordáis? Aquí lo he puesto porque me gustaba mucho el Street Fighter, porque me he gastado más pasta en Street Fighter 2 de lo que me costó mi primer coche. Entonces, ¿qué decir del Street Fighter 2 que no sepáis, ¿no? Esta era una pantalla de bonus, teníamos ahí que destrozar esta especie de Cadillac y bueno, algo especial de Street Fighter 2 es que fue el primer juego que permitía hacer movimientos del joystick y combinarlo con botones. ¿Os acordáis que para lanzar, pues eso, la bola esa, el Kamehameha este de Ryu y Ken, pues había que hacer ahí como un semicírculo con el joystick, apretar el botón de puño y entonces salía, ¿no? Y fue la primera vez que pasaba. O sea, habíamos visto otros juegos, sobre todo pues en el típico de nave espacial que llega un momento que te vienen balas por todas partes y no sabes cómo vas a salir de ahí y tiras una bomba atómica que te limpia la pantalla, ¿vale? Con el segundo botón o apretando una combinación de botones y tal. Pero bueno, en este caso se introducía ya, pues eso, la combinación con el mando, que la verdad es que fue bastante innovador. Pero ya os digo, no tiene nada que ver con los coches. Esta es la única imagen que salía de un coche durante el juego. El que sí que tiene que ver mucho con los coches fue el Need for Speed Underground.
el Need for Speed Underground marcó todo un hito, ¿no? O sea, era el primer simulador donde tú podías tunear tu coche. El Audi A3 ese súper guay que está ahí con unas llamas de fuego, las pinzas de freno pintadas y creo que llegue hasta un neón por abajo verde. No sé, o sea, he estado buscando a ver si tenía por ahí mi Need for Speed Underground, que me compré original, por cierto, y no lo he encontrado. a saber dónde está. O sea, quería poneros pantallazos de mis propios coches. Joder, que yo era muy tunero en ese momento, pero no lo he encontrado. Da igual, en este caso, pues bueno, ya podías tunear el coche no solo desde fuera, o sea, no solo el aspecto del coche, sino empezabas ya a meterte en cosas del motor, ¿no? En la segunda imagen que veis ahí, pues ya veis que podías cambiar no solo el tamaño de rueda, las llantas y todo eso afectaba al movimiento del coche en la carretera, sino que podías cambiar, pues no sé, la altura de la suspensión, por ejemplo, el grip de los neumáticos, como veis aquí, la aerodinámica del coche, o sea, un montón de parámetros que ya te hacían ver pues, que tenían cierto impacto, ¿no? Que cambiar todo eso podía hacer que el coche fuera mejor o podía hacer incluso que se saliera en una curva si te habías pasado bajándole el grip a los neumáticos. Sí, iba a correr mucho más porque se cogía mucho menos al suelo, pero claro, cara a la conducción, pues era un poco peligrosillo, ¿no? Y esto, hay mucha gente que piensa que el Need for Speed Underground salió cuando empezamos a ver las primeras películas de Fast and the Furious. ¿Os acordáis? Ahora hablaremos de ellas. Pero no, esto coincidió con un movimiento tunero, por decirlo de alguna forma, que fue un movimiento mundial. En realidad no venía de Fast and the Furious, que también marcó todo un hito, que decir, ¿no? De Dominic Toretto y Brian O'Connor, que era Vin Diesel y Paul Walker, que luego, bueno, Paul Walker se mató en un accidente de circulación, precisamente, a mitad de Fast and the Furious 7. De hecho, la película acabaron con un hermano suyo que se parecía mucho, así en tomas así un poco lejanas, y por ordenador simulando algunas escenas. Fue algo bastante dramático y bastante curioso. No, pero bueno, la verdad es que estas películas dieron una vuelta de tuerca más al mundo de las películas de coches, ¿no? Ya no salían las típicas carreras como hemos visto ahí en Bullitt y cosas así, sino bueno, que ya veías cosas. O sea, he buscado el GIF porque en la primera de las partes, en The Fast and the Furious 1, había una imagen donde, bueno, Brian metía el óxido nitroso y el óxido nitroso veías cómo iba por todo el coche hasta llegar a la cámara de combustión, donde se juntaba con la gasolina, el pistón hacía la explosión y Brian se quedaba ahí pegado en el asiento, ¿no? He buscado ese GIF, hay millones de GIFs de The Fast and the Furious, de hecho perdí 2 horas ahí viéndolos todos en un rato, bastante entretenido, pero no he encontrado ese en concreto que os lo quería poner, ¿no? Bueno, da igual. Pero bueno, algunos piensan que Need for Speed, el juego del que hemos hablado antes, pues venía relacionado con esto y el nombre y tal, porque hay varias veces en la película que hablan de Need for Speed, ¿no? Directamente de esa frase. Pero en realidad no. En realidad el título del juego viene de esta imagen, ¿no? De Top Gun, donde Maverick le dice a Gus que eso, que I feel the need for Speed, ¿no? Y de ahí esa frase fue la que un representante, un portavoz de Electronic Arts, a gente que había hecho el Need for Speed, dijo que habían sacado de ahí el título del juego. Pero bueno, volviendo al tuning, al finales de los 90, pues había ahí mucho tuning con mejor o menor acierto. Hay muchos coches tuneros como este, que bueno, no sé, o sea, esto no pasa ITV ni para Dios, ¿eh? Los intermitentes deberían ser de luz blanca, el alerón trasero no debe sobresalir de la planta del vehículo, no lleva retrovisores, o sea, olvídate ya de ITV. Lo del escape ese lateral, pues bueno, ya la etiqueta está medioambiental que puso Carmena de moda, olvídate, no puede circular por el centro de Madrid y vamos, Carmena jamás le habrá encendido ahí la batiseñal para que esto entrara en Madrid, ¿no? Pero bueno, o sea, he puesto el coche de Batman, como podría haber puesto cualquiera pues, de los que se veían en las concentraciones de tuning con las puertas esas de alas de gaviota para arriba en un Opel Corsa y cosas así. Y bueno, la verdad es que fue un movimiento bastante curioso. Hoy en día en las páginas de segunda mano de vehículos aún puedes encontrar alguno que se vende por ahí, porque yo en cierto momento de mi vida estuve buscando un Opel Calibra, además una versión especial que salió del Opel Calibra, que era un turbo 4x4, 204 caballos y eso tenía que consumir la de Dios, pero era un coche que me gustaba bastante, joder, y no encontré ninguno que no estuviera tuneado y reventado. Pero bueno, eso ya es otra historia, ya os lo iré contando. Volviendo al tema de los coches, una película que sin duda también marcó un hito fue esta. Ya hablamos de ella en el primer VLC Softing, donde hablamos de car hacking, ya os digo, en el 18 creo que fue.
60 segundos, ¿no? Gone in 60 seconds. Aquí Nicolas Cage, presionado por un malo malísimo que le hacía un chantaje, no sé si tenía que salvar una hija o yo qué sé, o la paz mundial, me da igual. El caso es que Nicolas Cage ya era un ladrón de coches retirado, había pasado por la cárcel y tal, y el malo este le presiona para que robe 50 coches. 50 coches bastante emblemáticos. Uno de ellos, el famoso Eleanor, que Nicolas Cage le tenía mucho miedo a ese vehículo, era un vehículo muy fetiche para él, porque fue con el que le pillaron la otra vez cuando lo metieron en la cárcel, ¿no? Al final, Eleanor, el famoso Eleanor, era, en la película dicen que es un Mustang, un Shelby, un GT500 del 67, creo recordar, pero ese vehículo ni siquiera existía. O sea, con el éxito de la película y ese Mustang que estaba así, pues un poco arreglado, ¿no? Llevaba, de hecho, parecía que llevaba hasta óxido nitroso de serie, que molaba un mogollón. En el cambio de marchas levantaba ahí como si fuese un piloto de combate, levantaba la tapita y apretaba el botón rojo para lanzar el óxido. Pues a la gente de Ford, a la gente de Shelby en ese momento, que está licenciado por Ford, les gustó la idea y crearon unas cuantas unidades, igual que el de la película, pero yo os digo, o sea, fue después el huevo que la gallina, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El coche en ese momento no existía. Pero bueno, nos da igual, Nicolas Cage. Vamos a hablar de Angelina Jolie. Angelina Jolie en esta película ayudaba a Nicolas Cage a robar coches, ¿no? Esas dos imágenes que veis ahí pues son de la película. La del medio no tiene nada que ver con lo que voy a hablar, pero me encanta que me lance un beso a Angelina Jolie. Y la segunda, bueno, pues en este caso estaba robando un coche que llevaba un inmovilizador electrónico y ponía ese pulsador que lo que hacía era, bueno, conectado a la red intravehicular, ¿vale? Al CAN bus del vehículo, al apretar el pulsador, pues lanzaba el comando a la red como que todo estaba ok y el coche podía arrancar. Cuando nosotros entramos en nuestro coche con inmovilizador electrónico, bueno, pues tienes que haberlo abierto con tu llave, es decir, si le pegas, yo qué sé, le tiras una piedra a la ventanilla y te metes al coche e intentas arrancar, el coche te dice que naranjas de la China, que eso no has pasado por todos los pasos por los que tienes que pasar, ¿no? Primero es abrir con la llave, después que la llave esté situada dentro del vehículo, en el caso de que tenga un start-stop. Son muchas condiciones que se tienen que dar para que el inmovilizador diga que está todo ok, ¿no? Pues en esta escena lo que hacía Angelina Jolie era precisamente eso, o sea, con este pulsador mandaba el comando como que estaba todo ok y el coche podía arrancar. De hecho, guiñaba el ojo porque en cuanto apretaba, el coche arrancaba y se lo podían llevar, ¿no? La verdad es que la escena está bastante bien. Después del ridículo que hizo Angelina Jolie paseando en patines con Zero Cool en la primera película de Hackers, aquellas que tenían bases de datos tridimensionales, que eran como edificios, o sea, bastante ridículo, ¿no? Eran como contenedores de los que os va a hablar Paco esta tarde, Kubernetes, pues más o menos igual, en bases de datos. No sé, una película bastante de esas películas de hackers que no tienen ninguna, no te trellat, ¿no? Que decimos en valenciano. Bueno, y de ahí, más o menos por esa época, 2005 o así, mi coche, mi León. A ver, era tunero, pero no tanto, o sea, tampoco tenía tantas cosas. Sí que es verdad que ponía detrás Leona y todo lo que queráis, pero vamos, de cierto gusto, ni neones, ni nada de eso, ¿no? Y este coche yo le hice de todo. Cuando lo compré era un León, el 20 válvulas turbo, tenía 180 caballos, gasolina, por supuesto, el diésel para los cortacésped, el diésel no quiero para nada, pero bueno, era un coche que andaba bastante, era el modelo anterior al Cupra, que el Cupra llevaba un motor de 225 caballos, que además era el mismo motor, solo cambiaba un poquito la electrónica y alguna cosa más, ¿no? O sea, currándotelo un poco podías conseguir un 20 VT, un 180 caballos, que funcionara como un Cupra al mismo nivel. Lo que pasa que es verdad que, bueno, como el vehículo, el Cupra se suponía que tenía más potencia, pues tenía mejores frenos, que tenías que mejorar en el otro, mejores barras estabilizadoras, no sé, bueno, un montón de cosas. Yo le hice de todo, ya os digo, o sea, downpipe, línea recta hasta detrás, sin catalizadores ni nada, porque a quién le interesa en realidad el medio ambiente, ¿quién se preocupa de esas mierdas? O sea, el medio ambiente está sobrevalorado completamente, ¿no? Entonces no había movidas de emisiones ni cosas así, entonces, pues eso, ya os digo, línea recta de escape hasta detrás, sin catalizadores, quité también una válvula, la N75, que era de recirculación de gases, todo eso era peso, nos restaba velocidad punta, así que bueno, eran un montón de cosas que podíamos hacer, pero claro, había que ir ajustando la electrónica, entonces la famosa Repro, ¿no? La Repro lo que hace, entre otras cosas, es ajustar la electrónica para todas las cosas que vas cambiando dentro del coche.
porque si no da fallo. O sea, nosotros tenemos una ECU que controla, por ejemplo, la presión de soplado del turbo. En este caso, el León, el 180 caballos, llevaba un turbo que era el modelo K03S de Garrett, y el Cupra llevaba un K04, que era una cosa un poco más seria. Por supuesto, podías cambiar un turbo por otro y ya tenías un Cupra, ¿no? Pero bueno, da igual. El caso es que al K03S, este modelo de Garrett, cuando tú te comprabas el coche y el coche iba de serie, ya os digo, unos 180 caballos, no está mal, 180 caballos, pues soplaba el turbo a unos 0,6 bares. Bien, vale, pero si entrabas en la página de Garrett y buscabas ese modelo de turbo por el número de serie y demás, Garrett certificaba que ese cacharro, esa turbina, podía soplar sin problemas hasta 2 bares. Vamos a ver, entonces, ¿por qué me lo pones en el coche para que sople a 0,6? Vamos a cambiar la electrónica para que esto sople mucho más. Y eso, o sea, eso era básicamente lo que hacía la Repro, era cambiar un poco la electrónica para decirle a la centralita, la ECU, que controla la presión del turbo, que en lugar de cortar a los 0,6 bares, que eso siguiera subiendo hasta, yo lo puse a 1,2 creo, 1,3 o algo así. Luego este coche en un banco de potencia daba 230 caballos y estaba por encima del Cupra. El Cupra se me cae la gafa, mira por dónde me pasan los Cupra, ¿vale? Pero bueno, da igual. El caso es que evidentemente tenías que mejorar un montón de cosas, frenos para poder frenar toda esa nueva potencia, las barras estabilizadoras para no salirte en la primera curva, amortiguadores, no sé, un montón de cosas, ¿no? Como podéis ver ahí en las imágenes, no se ve muy grande, pero aparte de todos los manguitos de silicona super molones que llevaba por ahí, porque los de PVC están mucho más rígidos, entonces, claro, no se dilatan, ¿no? Cuando pasan mucha más presión y se rajaban. Así que manguitos de silicona. Dentro del cuadro, lo que veis ahí, aparte de los relojes, que os veis mil de la leche, ahora no pasa si ITV si llevas eso ahí en el pilar C, pero bueno, también podéis ver debajo del aireador se llamaba Turbo Timer, y lo que hacía era controlar todo el rato la presión del turbo, y cuando tú apagabas el coche, que no sé si os acordáis, el problema que tenían los turbos entonces es que cuando tú apagabas el coche y el coche estaba calentito porque venías por autovía o algo así, claro, el turbo dejaba de refrigerarse, todo el circuito de refrigeración del turbo se apagaba, pero el turbo no estaba caliente, entonces había veces que cascaba el turbo, ¿no? Por eso siempre se ha dicho que cuando paras en una gasolinera después de ir un rato por autovía, o si has salido ese día un poco más calentito de tu casa y estás todo el rato en la zona roja de revoluciones, pues que antes de apagar el motor debes dejarlo reposar un poco para que el turbo se enfríe, ¿no? Pues el turbo timer se encargaba precisamente de eso. Miraba la presión a la que estaba soplando el turbo todo el rato, calculaba la temperatura a la que estaba la turbina del turbo, entonces cuando tú quitabas la llave del contacto para irte, el coche se mantenía encendido durante X minutos, te salía ahí una pequeña cuenta atrás, ¿no? Todo muy guay. Cogía los datos también del CAN bus, de la red intravehicular. No fue fácil cablearlo, porque además, aparte de eso, de la poca información, 2005, recordemos, pues el turbo timer también iba conectado al freno de mano y al cambio de marchas, de manera que si, no sé, si yo quitaba el contacto y me iba, y en ese momento venía alguien, veía que el coche estaba encendido, pero estaba cerrado, porque tú lo cerrabas y te ibas, claro, y yo qué sé, le pegaba una patada a la ventanilla para entrar, en cuanto metía primera o quitaba el freno de mano, se paraba el vehículo, ¿no? Ya os digo, un cableado un poco complicado, pero bueno, hacía el propósito fenomenal. Este coche luego lo vendí y sigue circulando por ahí, sigue dando guerra. Ay. En fin, sigamos. Los ataques también han ido evolucionando conforme los vehículos han ido evolucionando. Por ejemplo, este ataque que veis aquí, ahí está la URL, consistía en que el investigador, este tío que veis aquí fue el investigador que lo descubrió, vio que el vehículo, todo el intercambio de claves que hace el vehículo cuando tú abres un Tesla, que, bueno, llevamos las llaves inteligentes, esta que ahora llevas en el bolsillo, te acercas al coche y en cuanto tocas la maneta se abre, ¿no? Porque llevas la llave cerca. Ya hemos hablado otras veces del Smart Relay, el ataque este que permite simular que la llave está cerca, ¿no? Pero bueno, este es un poco más complejo, por decirlo de alguna forma. Este tío vio que cuando te acercabas a un Tesla, tocabas la maneta, él para buscar la llave lo que mandaba era un desafío-respuesta. Entonces, con un ordenador, con un portátil, podía almacenar ese desafío-respuesta, y si conocías al propietario de la llave, por ejemplo, imaginaos en este caso que tú dejas el coche en un supercargador y te vas, pues no sé, a hacer la compra o a tomar un café, ¿no? Un Tesla tampoco carga demasiado lento, o sea, en un supercargador pues igual 40 minutos, te puedes tomar un café, mientras tanto se carga y luego te vas, ¿no? Bueno, pues si se acercaba con el portátil al propietario que llevaba la llave en el bolsillo o en una maleta o donde fuera y mandaba con el portátil el desafío-respuesta, la llave respondía y le mandaba la respuesta.
¿Mm? La podía almacenar también, luego volvía al coche, no hacía falta ni que fuera el mismo día, o sea, podía tener ya la respuesta y esperar a que el tío volviera por ese supercargador, ¿no? Entonces, tocaba la maneta, el vehículo le volvía a mandar el desafío y le enviaba la respuesta que tenía almacenada de antes. Y se lo llevaba. O sea, no había un timestamp por error en el diseño de esa funcionalidad que dijera, mira, este desafío de respuesta solo vale, yo qué sé, 5 minutos o 10 segundos o el tiempo que Tesla calcule que es necesario para eso, ¿no? Entonces, bueno, se publicó la vulnerabilidad. Antes de eso, imagino que el hombre este hablaría con Tesla. Y lo bueno del Tesla es que como están conectados siempre, pues Tesla pudo over the air, a través de OTA, mandar una actualización y todos los Tesla se quedaron automáticamente actualizados, ¿no? No hubo que hacer nada. Con el caso que hemos comentado antes del Smart Relay de las llaves, es mucho más complicado. Yo tengo un Seat Alhambra en este momento, 7 plazas, que tengo 8 400 hijos, entonces no me caben en otro sitio, pero lo llevo repro, tiene ahora 240 caballos o algo así. No está mal, no está mal la furgoneta. Pero bueno, da igual. El caso es que yo llevo la llave inteligente, la llevo en el coche, o sea, en el bolsillo, me acerco y se abre. Entonces, pues dentro del vehículo aprieto Start Stop, si la llave está dentro del vehículo, se enciende y te vas, ¿no? Pues tiene la vulnerabilidad del Smart Relay. O sea, si alguien se pone cerca de mí con un emisor, una antena, puede ser perfectamente una Hack RF que simula frecuencias, y hay otro malo que se pone cerca del vehículo, pues uno puede tocar la maneta, entonces el vehículo emite una señal y a través de esas antenas transmiten la señal de mi llave como si yo estuviera al lado del coche. Pues ese ataque que afecta a muchísimos vehículos, en algunos vehículos incluso puedes desactivar la funcionalidad de la Smart Relay, pues en mi vehículo no puedo hacer nada, o sea, ni siquiera puedo ir al concesionario y decirle, oye, que sé que tiene esta vulnerabilidad, a ver si me podéis actualizar el firmware de alguna forma. No hay solución, o sea, no puedes hacer nada, ¿no? Así que tienes que controlar la llave, tenerla en una caja de Faraday o lo que quieras, pero vamos, no hay solución. En el caso de la vulnerabilidad esta de Tesla, pues ya os digo, el mismo día estaba solucionada. Pero los cibercriminales también van evolucionando. O sea, este otro ataque que veis aquí, este también es muy bueno. Un tío llega un día a su coche, a su BMW, y ve que le han roto la ventanilla. Entonces dice, joder, ¿qué ha pasado aquí? Y ve que no le falta nada dentro del coche, aparentemente todo está bien, más allá de la ventanilla, y piensa, pues lo normal, ¿no? Que han roto la ventanilla buscando algo dentro del vehículo, o que lo iban a robar pero no les ha dado tiempo y han salido corriendo por el motivo que sea. Y luego, a los días, estaba circulando y el montante C de esta puerta del copiloto se le abrió. El guarnecido que tenemos ahí, el embellecedor, se le cayó. Y se dio cuenta que había un dispositivo que estaba pinchado ahí, en toda la circuitería que controlaba el techo eléctrico del vehículo. Al final, ese dispositivo que estaba pinchado ahí era un dispositivo de rastreo conectado a través de 4G que habían puesto ahí los malotes para, bueno, al final es la red intravehicular, porque aunque fuera el techo eléctrico, la red intravehicular está todo conectado a través de un gateway, entonces podemos mandar comandos desde cualquier parte del vehículo a cualquier otra parte del vehículo. Ahora sí que es verdad que se está viendo un poco más de segregación, incluso los BMWs nuevos llevan Ethernet, ya no llevan el CAN bus de toda la vida. Pero bueno, en ese momento pues se podían mandar comandos. Así que desde ese dispositivo tenían el vehículo siempre localizado y si uno de los malotes se acercaba al vehículo, podía lanzar desde un ordenador el comando para abrir las puertas, por ejemplo, y poner el vehículo en marcha, ¿no? Se están sofisticando bastante. Nosotros en nuestro laboratorio, con el coche que os he enseñado antes, la marca no me deja decir qué marca es, aunque se ven los logotipos por todas partes, que no me dejen decir qué marca es una bobada porque al final son vulnerabilidades intrínsecas al CAN bus, al diseño del CAN bus, no afecta solo a un vehículo, ¿vale? Pero bueno, da igual. Nosotros hemos hecho ataques como este, un ataque de bus-off. El ataque de bus-off es una denegación de servicio de las que hemos visto toda la vida en IT. A través de la API esa que tenemos ahí en el salpicadero, que está conectada al CAN bus, podemos inyectar errores en una de las EQs, en este caso la EQ que controla las revoluciones del motor, y con eso conseguimos que el resto de EQ digan, oye, esta nos está mandando mucha basura, muchos errores, vamos a descartarla durante un rato, que se reinicie y a ver qué pasa, ¿no? O sea, una denegación de servicio de las de toda la vida. Pero además con la API podemos también simular nosotros que somos la EQ, que hemos vuelto y que vamos a mandar ya la información buena.
Con lo cual nos quedamos con esa funcionalidad de la EQ. Es como cuando hemos visto algún ataque de negación de servicio donde tiraban la web del objetivo a atacar y la suplantaban con otra, ¿no? Entonces tú estabas metiendo tus datos en una web que en realidad no era la real. Pues en este caso lo que hacemos es, a ver si se ve bien, vale. Aquí empieza, ¿veis? La pelea entre las dos EQs mientras inyectamos todos los errores. Y enseguida, bueno, pues nos quedamos nosotros, se queda nuestra PI con el control de las revoluciones del vehículo. A topísimo. En realidad, esto solo es información que se está mandando al panel. O sea, no está, el vehículo ni siquiera está encendido, ¿vale? Es solo la información que estamos mostrando ahí. Y como veis, además, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, se ve en el consumo, ¿no? Tenemos ahí 40,9 litros a los 100. Esto es, bueno, es un SUV, pero lleva un motor, creo que son 150 caballos o algo así, tampoco es para echar cohetes, y vale que a mí me guste un poquillo correr, pero 40 litros,9 no hago. Es porque como el vehículo ve que tenemos las revoluciones tan altas todo el rato, piensa que estamos consumiendo de la hostia. Ahí de bueno, esto tiene que estar gastando. De hecho, el nivel del depósito de gasolina, aunque no se ve muy claro en la imagen, está en reserva, porque van a la par. O sea, ni siquiera comprueba con el depósito de gasolina si de verdad está al nivel que dice aquí, que está en reserva, que no lo estaba. O sea, nosotros la primera vez que lo vimos en reserva le pusimos gasolina y dijimos, joder, que hemos roto algo, que esto no va. Y es que no vuelve, hasta que no haces un reset completo de la EQ, no vuelve a mirar el nivel de gasolina real. Se fía solo de las revoluciones que estás marcando y con eso pues calcula que te debe quedar muy poca gasolina. Era bastante gracioso porque no había forma o sea, tú parabas el vehículo, lo dejabas ahí una semana y cuando lo volvías a coger seguía diciendo que estaba en gasolina, o sea, que estaba en reserva y nosotros íbamos a ponerle gasolina y seguía en reserva, o sea, fue bastante gracioso. Sin embargo, este otro ataque que veis aquí, espera que se me ha ido el ratón, ¿vale? Que es también de inyección de información, voy a darle... Ahí está. Vale, aquí estamos inyectando información falsa en la temperatura del vehículo, como podéis ver sigue en reserva. Bueno, pues aquí simplemente estábamos diciéndole que hacía fuera un frío del copón y bueno, va bajando la temperatura hasta que se pone al máximo de temperatura. Está el vídeo un poco acelerado, que son menos 40 y algo. Vale, menos 45 grados. Pues, sin embargo, por ejemplo, no sé si era cada par de horas o así, el vehículo volvía a chequear los sensores de temperatura que había en la carrocería para verificar la temperatura. Entonces aquí la volvía a poner correcta. Cada par de horas o así, la temperatura, que es un dato que, bueno, no sé, o sea, cuando vas a abrir la puerta y salir del coche, pues si hace mucho frío te gustaría saberlo y si hace mucho calor también, pero creo que es mucho más importante lo de la gasolina y no se verificaba a cada par de horas, ¿no? O sea, es algo bastante curioso. Y además también nos dimos cuenta que según la temperatura el coche hace ciertas cosas de forma autónoma. Es decir, si por ejemplo tú tienes puesto el aire acondicionado, que lo teníamos puesto porque lo grabamos durante un mes de agosto aquí en Madrid, que se derretía la carretera, ¿vale? Pues al estar a menos 45 grados el aire acondicionado se para. Porque dices, estás a menos 45 grados, ¿para qué cojones querrás el aire acondicionado? Pues esto lo paro. Un calor, no os podéis ni imaginar, ¿no? Igual que ese aire acondicionado, pues estoy seguro que alguna recirculación del aire interior o alguna otra cosa más iban en relación a la temperatura y el coche, pues ves que está ahí emitiendo mucho tráfico. De hecho, capturar el tráfico del CAN bus es algo que vamos, ríete tú cuando conectas un sniffer a tu red. O sea, es algo que emite muchísimos paquetes y es bastante complicado de analizar. Aún así, lo hicimos en la siguiente diapositiva, que es esta. La función de Park Assist, más o menos la conocéis, los vehículos un poco más modernos, cuando pues eso, estás buscando sitio para aparcar, lo pones en modo de buscar aparcamiento y cuando pasas al lado de un hueco que cabe el coche te avisa. Pues una chorrada, porque cuando pasas al lado de un hueco donde cabe el coche, además el cálculo de hueco de coche es bastante conservador, o sea, tú lo has visto desde hace 10 minutos, cuando el coche te dice que lo ha encontrado, pero bueno, da igual. El caso es que una vez que lo ha localizado el sitio, te hace adelantarte un poquito, por ejemplo, si estás aparcando en línea y ya controla él la maniobra. Entonces va girando el volante de forma autónoma, tú no tienes que hacer nada, ¿no? En cuanto al volante. Te dice, por ejemplo, que metas la marcha atrás,
tú metes la marcha atrás y el intermitente y entonces el vehículo empieza a girar el volante y luego te dice que aceleres un poquito, tú aceleras, va controlando y tal, y cuando, por ejemplo, lo has metido ya, ¿no? Lo has metido un poquito, entonces te dice que vuelvas a detener el vehículo, que pongas la marcha adelante y vuelve a girar el volante. Cuando el volante ya está girado, te pide que aceleres un poquito y tal, ¿no? O sea, va haciendo él el movimiento de girar el volante y te dice cuándo tienes que acelerar y cuándo tienes que frenar y detener el vehículo. Puede ser bastante útil, sobre todo cuando el hueco es así un poquillo pequeño o no sé, o no te quieres complicar tú en esas cosas porque hay gente que aparca muy mal, ¿no? Yo siempre soy de los que aparcan a 1,5 metros de la acera y mi mujer, por ejemplo, es de la que sube la rueda de atrás al bordillo. Hay de todo. Pues bueno, con esa funcionalidad te evitas todo eso. Pero hay ciertas cosas importantes en la maniobra y es que el coche solo mueve el volante cuando el vehículo está absolutamente detenido. Si se está moviendo un poquillo, entonces te dice que maniobra cancelada. Si estás, por ejemplo, en una rampa o si tú intentas hacerlo demasiado rápido o algo así, cancela la maniobra. Lo que hicimos fue capturar todo ese tráfico del CAN bus y fuimos capaces de aislar el bit de control que le dice al vehículo que está detenido. ¿Vale? Entonces, con todo ese tráfico, el compañero ese que veis ahí arriba, en la imagen de arriba a la derecha, lleva un ordenador portátil, se conecta a nuestra API que teníamos en el vehículo y era capaz de lanzar todo el tráfico que habíamos capturado y habíamos preparado para hacer esto, ¿no? Entonces, sale esto. Inyectando todo el tráfico con el vehículo en movimiento, pues podemos mover el volante a nuestro antojo. Esta prueba acojona. No os lo podéis ni imaginar, porque tú estás dentro del coche y no sabes exactamente qué va a hacer, solo tienes que acelerar y ves que el volante se mueve solo y no sabes si va a parar. Bueno, da igual. El caso es que, imaginaos, esto por ejemplo, en nuestro caso, pues el impacto que tiene es así pequeño, ¿no? Pero imaginaos, por ejemplo, que consigues tener conexión con algún vehículo de algún tipo. Ya sabéis que los vehículos modernos llevan incluso una wifi para los ocupantes y esa wifi está conectada al CAN bus, o sea, podríamos llegar a saltarnos ciertas restricciones. Y inyectar tráfico. Entonces, o por Bluetooth o habiendo conectado previamente un dispositivo al OBD, el puerto este raro que parece un puerto de impresora antiguo que hay debajo del volante, ¿vale? O sea, hay muchas formas de conseguir acceder a un vehículo. Y bueno, podríamos inyectar este tráfico mientras vamos, por ejemplo, circulando por autopista, con lo cual conseguiríamos que el vehículo se saliera de la carretera, ¿no? Bueno, ya veremos si en el futuro este ataque es más o menos normal de ver por las carreteras, pero posible es. Otro caso que tenemos aquí, otro ataque, GPS spoofing. Este no es un ataque directamente de la red intravehicular, pero bueno, aquí veis, pues eso, la pantalla del vehículo, del GPS. Vamos por mitad del campo, en 3 cantos, lo podemos hacer porque es un sub, no nos da igual todo, ¿vale? Y bueno, y en las imágenes veis que tenemos ahí un portátil y abajo una tarjeta, una HackRF. Entonces, ahora en un momento sube la cámara y estamos en el parking de GMV. De hecho, el vehículo está con las puertas abiertas y el motor detenido y todo. Lo único que estamos haciendo aquí es inyectar información al navegador. En este caso, pues no deja de ser una cosa curiosa, ¿no? El coche sigue circulando por ahí por mitad de la rotonda, ¿vale? Pero imaginaos, por ejemplo, en un vehículo autónomo donde toda la información que viene del navegador tiene que ser una información bastante precisa para que el vehículo se mueva por la carretera. Pues en este caso podríamos desde un vehículo cercano simular una señal de GPS y el vehículo, ni siquiera tendríamos que hacer un ataque contra el propio vehículo, porque una de las vulnerabilidades que tiene la red GPS actual es que las antenas no están validadas, por decirlo de alguna forma. O sea, tú no tienes una lista de antenas válidas. Cuando el vehículo se conecta a GPS, o sea, cuando pide señal de GPS, luego hablaremos un poco de GPS porque no es una señal como tal, ¿vale? Pues lo que hace es conectarse a las antenas que más fuerte emiten, que se supone que son los satélites que más cerca están, y con eso triangula la posición. ¿Vale? Pues si nosotros a través de una HackRF como esta que veis aquí conseguimos simular una señal de GPS, nuestro vehículo que está cerca se va a conectar a eso porque dice, joder, si esta la tengo al lado, ¿para qué me voy a ir allí tan lejos? ¿Vale? Si consiguiéramos poner varias, pues ya os digo, o sea, podríamos desviar un vehículo autónomo de la ruta o hacer que se saliera de la carretera o cualquier otra maldad. Si es que esta charla la tenía que haber dado como villano. Pero bueno, al final lo que buscan los fabricantes es lo que se lleva diciendo toda la vida en aviación, ¿no? El safety first. O sea, según el estado en el que esté el vehículo, nosotros podemos poner unas contramedidas u otras. Y todo esto viene de un análisis de riesgos sobre un Excel de los de toda la vida, de IT.
Y hay cosas, por ejemplo, imaginaos que recibimos un ataque de bloqueo de frenos. Pues según el estado del vehículo, si nuestro vehículo, por ejemplo, está detenido en el garaje y llega un ataque de un bloqueo de frenos, pues nos da igual, que bloqueen los frenos todo lo que quieran. Pero si estamos en ciudad, por ejemplo, bueno, pues un bloqueo de frenos puede hacer pues, que tengamos un impacto por detrás o que, yo qué sé, o provocar un poco de caos circulatorio o algo así, ¿no? Pero ¿y si estamos en autovía? Si estamos en autovía y alguien bloquea nuestros frenos, pues puede causar un accidente importante. Entonces, según el estado del vehículo, pues los dispositivos de control tienen que actuar de una forma u otra. Y en ocasiones lo mejor es dejar pasar el ataque. O sea, es un ataque que no va a tener impacto en el safety, en la seguridad del vehículo, bueno, pues que pase, me vas a encender las luces, me vas a poner limpia parabrisas o algo así, o sea, o estás simplemente, entre comillas, robando información del conductor. Bueno, pues esos ataques, según el estado del vehículo, habrá que dejarlos pasar o no. Y eso no va a ser fácil de decidir, ¿vale? Pero bueno, ya veremos hasta dónde llegamos. Nosotros actualmente estamos trabajando con un fabricante desde hace unos 3 años o así, y ahora en agosto, un fabricante alemán, que no os lo puedo decir por acuerdo de confidencialidad y todo esto, y que bueno, ahora en agosto va a sacar su primer vehículo autónomo. Aquí en España va a ser un poco complicado que lleguemos a verlo, porque aquí en España la legislación todavía no lo permite, ni siquiera tenemos unas vías autorizadas para la circulación autónoma, ¿no? Tienes que llevar las 2 manos en el volante, si no te pueden multar incluso. Pero en otros países de Europa pues ya hay ciertas zonas habilitadas, y en Estados Unidos también, para la circulación de vehículos autónomos. El problema que tenía básicamente este fabricante era que, bueno, ellos sabían a través de la posición del vehículo dónde estaba el vehículo en una carretera. ¿Vale? Eso es fácil de saber con cualquier localizador que vemos ahora doméstico o con la misma posición GPS, ¿vale? Pero esa información no les vale para la conducción autónoma. Querían saber en qué momento, o sea, en qué posición estaban de la carretera y a cuántos centímetros del arcén, por ejemplo. Y entonces ya hay que meter más información a través de las cámaras del vehículo, a través de distintos sensores que tiene el vehículo en cuanto a velocidad, el radio de giro del volante y todo esto, correlarlo de alguna forma para saber la posición de una forma un poco más precisa. Bueno, pues la plataforma donde se iba a alojar esto era en Amazon, era un fabricante de aquí de Europa, nosotros también estamos en Europa, ¿no? GMV, así que parecía bastante fácil llegar a ese consenso, ¿no? Sobre todo dada la disponibilidad que tiene Amazon, o sea, una disponibilidad de 5 nueves que llaman ellos, ¿no? 99,999%, que eso implica menos de 5 minutos al año aproximadamente. Que parece mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de IT, significa que se reinicia la máquina muy poco, pero por ejemplo es la misma disponibilidad que tiene un cajero automático. O sea, los cajeros automáticos, por muy viejos que sean, sobre todo los de Bankia, igual están un poco ya para cambiar, pero bueno, el resto de cajeros automáticos tiene una disponibilidad parecida de 5 nueves. Bueno, pues el caso es que no se puede alojar en Amazon, porque Amazon tiene una política que veis aquí, que es esta. Vamos a leerla. Uso aceptable, sistemas críticos para la seguridad, no se puede, bueno, los sistemas de Amazon, bla, 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 no están diseñados para su uso con sistemas críticos para la vida, para la seguridad, como el uso en el funcionamiento de equipos médicos, sistemas de transporte automatizado, vehículos autónomos, cago en la mar, control de aeronaves o de tráfico aéreo, instalaciones nucleares, naves espaciales tripuladas o uso militar en relación con el combate en vivo. Hasta aquí bien, o sea, hasta aquí todo tiene sentido. Os he puesto ahí la URL por si alguien quiere comprobarlo, es verídico, además está en un montón de idiomas, ¿vale? Lo que mola es el punto siguiente. Sin embargo, esta restricción no se aplicará en el caso de que ocurra con certificación de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos o el organismo que lo suceda, en un caso de que este haya caído, lo normal, de una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contactos con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada. O sea, que si hay un ataque, un apocalipsis zombie, entonces sí puedes almacenar tu plataforma Life Critical dentro de Amazon. Bueno saberlo. Al final, el cliente, nuestro cliente en este caso, lo que nos puso fue ciertos requisitos, pero estos requisitos no eran reales. O sea, él nos dijo que lo que quería era que la plataforma fuera segura y que no se cayera. Todo lo que hagas tú por detrás, a mí, si me quieres dar feedback de incidentes de seguridad o de parcheos, auditorías, resultados de auditorías y tal, a mí me parece genial. Pero lo que no quiero es que la plataforma se caiga o que me la hackeen, si me la hackean mal.
Y los axiomas de toda la vida, cuando hablamos de ciberseguridad, normalmente hablamos de estos tres, ahora hablamos también de trazabilidad, o sea, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad, ¿vale? Claro, aquí quedan un poco, porque por ejemplo, para ellos lo más importante no es la disponibilidad. Si un conductor quiere poner su vehículo en conducción autónoma y en ese momento la plataforma está caída, ¿vale? Por lo que sea, pues directamente el coche le da un error, como que no se puede poner en modo autónomo y ya está, ¿no? Sin dramas. Perfecto, pues nada, en este momento no puedo, será que la vía no está autorizada o que hay algún problema de conexión o mala cobertura, da igual, el caso es que no me puedo poner, ya está, todos contentos. Pero sin embargo, si hay un problema de integridad de los datos, la confidencialidad en este caso no es muy importante porque la señal de GPS es pública. Entonces, cualquiera, pues eso, desde cualquier dispositivo para hacer deporte, por ejemplo, o cualquier coche o algo así, puede coger esa información de los satélites, ¿no? Pero así que la confidencialidad, como eso es para todo el mundo, pues... Pero la integridad es muy importante. ¿Qué pasa si alguien ha puesto, como hemos visto antes, una HackRF y está simulando información de navegación a mi vehículo y luego hace que me salga de la carretera o que tenga cualquier tipo de accidente? Entonces, para ellos, lo principal siempre es la integridad de los datos, mucho más que la disponibilidad. Porque la integridad tiene un impacto directo en el safety, o sea, en la seguridad de los ocupantes del vehículo, mientras que la disponibilidad no. Si no está disponible, pues bueno, no lo puedo poner en modo autónomo, me toca el coñazo de volante todo el rato, pero, ¿vale? pero no hay mayor impacto. Y ya para acabar, nosotros, bueno, GMV y otras iniciativas, estamos intentando evaluar la ciberseguridad de todos estos vehículos para que no se puedan hacer este tipo de ataques. En la primera diapositiva, Euro NCAP, ya sabéis, lo de los muñecos dummies que se lanzan ahí contra una pared y luego se mira a ver qué narices ha pasado, ¿no? Si están muy dañados y tal. Ese test de Euro NCAP lleva toda la vida, no sé, creo que desde finales de los 80 o algo así, que es muy gracioso porque en internet tienes millones de vídeos de Euro NCAP y es muy gracioso cuando vienen coches de otros países, sobre todo pues eso, más de Asia, por allí, de China, etcétera, que no tienen las mismas restricciones de seguridad que tienen los coches europeos. Entonces hay veces que le hacen un test de Euro NCAP a un coche que viene de otro país, lo estampan contra la pared y queda como un acordeón, ¿no? Entonces es otro como lo que os decía antes de los GIFs de Fast and the Furious, que te puedes pasar ahí viéndolos una hora. Abajo del todo, la imagen esa que tenéis ahí es de Eurozipcar, que es, bueno, es una iniciativa española, además, de una empresa del País Vasco, que lo que quiere es hacer lo mismo que hace Euro NCAP, pero en cuanto a la ciberseguridad. Porque claro, que nuestro coche sea muy seguro frente a una colisión, por ejemplo, está muy bien, pero también queremos que no nos lo puedan hackear, que no lleguemos un día al coche, encendamos, como he visto por ahí en alguna charla de la DEFCON, y nos salga en el navegador una pantallita de tu coche ha sido hackeado y ha sido cifrado, ¿no? Como los ataques de ransomware de los ordenadores, envía no sé cuántos bitcoin a esta cuenta para devolverte el control del vehículo. Eso no puede ocurrir. Y Eurozipcar es una de las cosas que quiere hacer, ¿no? Que pretende hacer. Entonces están ahí peleando a ver si se consigue que se establezca un estándar que, bueno, obligue a todos los vehículos a pasar tanto los test Euro NCAP como los test de ciberseguridad. Y por otro lado, la otra foto que tengo en Tinder es esa que veis ahí, la publicación HackerCard, que lo que hace es, pues a través de distintos coches de prensa, distintos vehículos de un montón de marcas de prensa, probamos un poco la capacidad del vehículo en cuanto a sistema multimedia, conectividad, etcétera, y hablamos un poco de los posibles riesgos de ciberseguridad de toda esta conectividad. La verdad es que son movimientos muy interesantes. Yo, como veis, ahí también estoy colaborando con la gente de HackerCard y la verdad es que están saliendo cosas muy guays. Y creo que eso es todo. O sea, esta era la última slide. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Nada, hemos visto que los coches han cambiado, pero tú sigues igual, ¿eh? Sí, yo sigo igual, ¿verdad? Te comento, hay unas cuantas preguntas. Bueno, José pregunta, ¿los coches más modernos y tecnológicos, como por ejemplo los Tesla, guardan logs de lo que está pasando en el coche y los manda a la compañía, ¿vale? Teniendo en cuenta que ya se han utilizado esos logs para investigar accidentes y que las compañías de seguros están especialmente interesadas en saber cómo conducimos, ¿sabes si estos logs tienen algún tipo de protección anti-tampering o si se pueden enviar datos a la compañía falsos?
Vale, es una muy buena pregunta, porque además los únicos que están haciendo esto en este momento es Tesla. O sea, es verdad que Tesla ha ido por delante en muchas cosas, no en conducción autónoma, que pensamos, pero o sea, simplemente porque son los que hemos visto toda la vida, ¿no? O sea, los que van saliendo en las noticias como que han sido los pioneros en la conducción autónoma, pero en realidad un Tesla, por ejemplo, ni siquiera lleva un LiDAR. Entonces el Tesla, todo el control que hace de la conducción autónoma lo hace a través de las cámaras que hace. Y toda esa información también se registra para luego poder depurar accidentes y tal. Y se generan muchísimos gigas por minuto de conducción autónoma. Y sí que es verdad que Tesla los está subiendo de una forma cifrada. Me estuve leyendo el paper y parecía que estaba todo bastante bien atado, de una forma bastante segura, a los servidores de Tesla, simplemente para poder analizarlos y para poder mejorar en cuanto a conducción autónoma, ¿no? Ver qué tipo de ataques sufre un vehículo, que en este momento no son muchos, pero sobre todo, pues eso, poder depurar errores en la conducción y demás. Pero a día de hoy son el único fabricante que lo está haciendo, porque el resto de fabricantes todavía no tienen una conexión tan directa. Sí que es verdad que la gente, por ejemplo, de Mercedes-Benz tienen ahora una tarjeta con datos ilimitados y se supone que van a empezar a compartir cierta información, por lo menos para mejorar la experiencia del usuario y para mejorar un poco la parte más de conducción autónoma o de asistentes a la conducción, pero no a ese nivel, o sea, no a un nivel de un Barlog que se sube a un Syslog remoto, ni mucho menos. Yo creo que estamos un poco lejos de eso. Pero en cuanto a protecciones de tampering y tal, pues no te sé decir, porque no sé si hago un llamamiento desde aquí a la gente de Tesla, si nos quiere dejar alguno, pero en este momento no hemos conseguido trastear con ninguno de ellos y el paper donde explican la funcionalidad no lo deja claro. Vale, gracias. También preguntan, entiendo que muchos de los ataques que se están mostrando se podían lanzar a vehículos de todo tipo, más allá de un uso personal, por ejemplo, superpetroleros, eso es correcto, ¿sabes si existen algún tipo de ataques? Sí, de hecho, bueno, de vez en cuando salen las noticias alguien que ha sido detenido por decir que podía haberse conectado a una red de esas de los aviones, ¿no? A la red intravehicular del avión, por decirlo de alguna forma, porque además las redes de los aviones son muchos sistemas SCADA que llevan ahí puestos desde finales de los 80, o sea, una cosa que no está demasiado actualizada. Al final todos los vehículos llevan una especie de sistema embarcado de alguna forma, incluso un cajero automático. Y si consigues acceder a esa red, pues puedes realizar cierto número de ataques. Sobre todo, pues eso, ataques de captura de tráfico, de modificación, de negación de servicio, etcétera, porque todas estas redes no se diseñaron teniendo en cuenta la seguridad, ¿no? No se diseñaron teniendo en cuenta que un posible intruso externo podía llegar a tener acceso a ellas. Pero sí que es verdad que los coches, por ejemplo, se están poniendo las pilas en este sentido. Ya os decía antes que la gente de BMW ha empezado a meter Ethernet con otros fabricantes, hay un movimiento por ahí. Y claro, Ethernet nos abre una nueva posibilidad no solo de ancho de banda dentro del vehículo que nos permite, pues yo qué sé, reproducir contenidos multimedia, por ejemplo, para las plazas traseras o algo así, sino que nos permite ya poner pues una segmentación de redes, un cortafuegos de los de toda la vida, un checkpoint, por ejemplo, o cosas así. Y yo creo que ahí vamos a ver un buen salto. Pero claro, eso en gama alta. O sea, no esperemos que una de las marcas estas más de low cost, por decirlo de alguna forma, implementen todas estas medidas de seguridad en un corto espacio de tiempo. Vale. Bueno, aquí hay un par de preguntas que entiendo que no vas a, que normal no creo que puedas responder. Bueno, te las tengo que preguntar. ¿Qué marcas están muy deficientes en ciberseguridad y qué tal los Mazda en temas de ciberseguridad? Eso por la prueba del Zenit que hicimos ahí. Debe ser algún propietario de un Mazda. Pues, a ver, la red como tal, o sea, la red del CAN bus como tal, tiene las vulnerabilidades más o menos que habéis visto ahí en el vídeo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer como usuario para proteger nuestro vehículo es evitar a toda costa que alguien se conecte, básicamente. Entonces, si nuestro vehículo tiene, por ejemplo, la posibilidad de crear una Wi-Fi para dentro de los ocupantes, pues si no la estamos utilizando deberíamos desactivarla. Deberíamos tener también en cuenta que el puerto de entrada por excelencia es el ODB, el puerto este que ya os decía como una impresora antigua, el puerto paralelo de una impresora antigua que hay debajo del volante, y hay muchos vehículos que esto lo llevan tapado con una tapita. Entonces, hombre, si lo dejamos en algún entorno hostil
difícil o se lo dejamos a alguien que no es de nuestra absoluta confianza o en algún concesionario de coches así un poco raro o algo así, pues no estaría mal echarle un vistazo para ver que no se ha conectado ningún dispositivo ahí, porque sí que es verdad que es un puerto físico que hay que conectar algo, ¿vale? Pero existen ahora dongles que se conectan directamente ahí, tú le pones la tapita y te están dando una conexión wifi de acceso al puerto o Bluetooth o algo así, entonces también por ahí, pero vamos, nada más allá, o sea, no hay ningún tipo de ataques, ninguna vulnerabilidad listada en ningún sitio que permita a un atacante remoto acceder a nuestro vehículo. Vale, también nos preguntan que teniendo en cuenta que las marcas ponen todas las trabas posibles a modificaciones de la electrónica, ¿se hacen responsables de las vulnerabilidades que sus vehículos puedan tener? De las vulnerabilidades como tal, sí. De los ataques no lo tengo tan claro. Ya veremos qué pasa en el futuro. Porque nosotros con el vehículo ese que habéis visto antes, bueno, pues hicimos ahí un ataque de fuerza bruta contra una de las EQs que tenía un nombre de usuario y contraseña y, bueno, la briqueamos, ¿no? Y nos tocó ir al concesionario en grúa y decir que el coche ya no arrancaba. Y lo primero que nos dijeron es, ¿cómo ha pasado esto? ¿Qué habéis hecho? Nosotros, no, nada, no. Nada. Y nos dijeron que lo iban a arreglar, había una EQ que había que sustituir porque se había enladrillado, pero que nos quedábamos sin garantía a partir de ese momento. O sea, dijeron, venga, vale, como no lo tenemos muy claro, os lo arreglamos, pero como sabemos que habéis hecho algo, que esto no es normal, fuera la garantía. Y la verdad es que, bueno, en ese caso sí que se hicieron responsables de la centralita en sí, que además no era una centralita barata, pero yo creo que nada más allá. O sea, si sufrimos un ataque que hace que el coche se salga de nuestra carretera, por ejemplo, y tengamos alguna colisión, yo no creo que vayan a hacerse responsables de eso. Vale, también nos preguntan, ¿sabes si hay alguna iniciativa para compartir datos generados por vehículos activos entre diferentes fabricantes de vehículos para poder mejorar mediante modelos de inteligencia artificial que usan los vehículos autónomos? Sí, hay dos bastante interesantes. O sea, por un lado tenemos a todas las aseguradoras queriendo acceder a los datos del campus. Por otro lado, sí que hay distintos fabricantes, entre ellos creo que Telefónica, Movistar, tiene también ahora un cacharrito que conectas directamente al puerto ODB y te da pues trazabilidad del vehículo para buscar rutas óptimas y cosas así. Y todas las aseguradoras están detrás de esos datos. Entonces, hemos visto distintas aproximaciones. Hay iniciativas por ahí que dicen que si eres capaz de compartir esos datos con tu aseguradora, demuestras de alguna forma tu forma de conducir, que comentabas tú antes, pues con eso podemos llegar a abaratar nuestro seguro. Por ejemplo, si eres un buen conductor, ¿no? Como dice el eslogan, pero ¿qué pasa si no? O sea, yo, por ejemplo, ya habéis podido deducir que me gusta ir un poco rápido, pero no tengo multas. Y no porque lleve un sistema de detección de radares ni nada de eso, sino porque voy un poco más rápido de lo habitual en zonas donde sé que puedo ir un poco más rápido de lo habitual, pero nada exagerado, ¿no? Pero claro, si mi aseguradora viera eso, seguramente me subiría la prima, pese a que no tengo ni multas ni accidentes, ¿no? Entonces yo creo que eso debe quedar un poco a la decisión de cada usuario, igual que hacemos a veces cuando configuramos el móvil que decides compartir los datos con el fabricante o no. Ya veremos, estamos ahí un poco lejos aún. Bueno, ¿existen normas ISO o del estilo para saber cuáles son las variables a considerar para la seguridad en una conducción asistida? Si existen, ¿sabes cuáles son? Pues ahora en este momento se está desarrollando una nueva ISO, que es la 21434, que es para asegurar la ciberseguridad durante el proceso de fabricación del habitáculo del vehículo. Es decir, que todo lo que tenemos dentro del coche, dentro de todo lo que podemos tocar, todos los botones y demás, no tienen que tener pues, algunas vulnerabilidades como las que hemos visto en los vídeos, ¿no? Pero sí que es verdad que esa ISO todavía no ha salido de forma oficial. Está aún en desarrollo, en la fase de comentarios, tiene muy buena pinta y lo que hace es pues eso, que ciertos fabricantes tengan que introducir en su proceso de fabricación cosas como pentest, análisis de riesgos y demás, que desde IT, por ejemplo, estamos más acostumbrados a ver, pero los fabricantes de coches se las están viendo venir ahora, entonces se tienen que poner las pilas. Y para eso está saliendo esta normativa, ISO 21434. Vale. Y bueno, la última pregunta es, ¿sería posible realizar un ataque de kidnapping a vehículos? De secuestro, entiendo, de vehículos. Pues bueno, en The Fast and the Furious 8 sale Charlize Theron haciendo básicamente eso, ¿no? O sea, de forma remota es capaz de saltarse las limitaciones de un montón de vehículos
ponerlos en marcha y lanzarlos contra los protagonistas, ¿no? de Fast and the Furious. Pero en este momento no, porque cada fabricante conecta los vehículos de una forma determinada. Hay algunos que ya, como hemos visto antes, que no conectan, otros que conectan a nivel de poder enviar alguna actualización y eso, pero no reciben nada del vehículo. Entonces, en este momento, otra vez, estamos un poco lejos. O sea, yo creo que toda la ciberseguridad dentro del mundo del automóvil tiene que dar un gran salto para ponerse al día, porque en este momento pues sí que hay ciertas iniciativas y ciertos movimientos interesantes, pero en realidad no está habiendo ataques. O sea, todos los ataques que estamos viendo son en laboratorio por empresas más o menos especializadas que estamos ahí, pues eso, implementando papers y buscándonos un poco las habichuelas, ¿no? Pero como no hay ataques reales, pues todavía lo están dejando un poco de lado. Y cada fabricante está haciendo un poco lo que quiere. Hay algunos que directamente han comprado empresas de seguridad, otros que están formando a su gente en ciberseguridad. Nosotros tenemos ahora varias formaciones abiertas con fabricantes y otros que directamente están esperando a ver qué hace el resto. Vale, pues ya está todo, Carlos. Oye, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Es un placer, como siempre, y bueno, seguro que nos volvemos a ver y formas parte de nuestros eventos. Un abrazo. Perfecto. Venga, otro para vosotros. Me quedo por aquí. Muy bien.